Bien, mis amados hermanos, pues bueno, pues a iniciar, vamos a iniciar con, más bien vamos a reanudar con la porción 31, sí, porción 31 del segundo año de este estudio trienal. Bienvenidos a todos, nuevamente, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, sí, la Casa de Israel, sí, y la Asamblea de Yahweh en el Mesías Yahushua México, les dan un fraternal abrazo y una bienvenida para todos ustedes. Bienvenidos, vamos a estudiar y a meditar en lo que es el capítulo 11 de el tercer libro de la Torá, que es Wayikra. Así que, adelante, mi hermano Gabriel, sí, Muy bien, muy bien. le cedo el micrófono. Bueno, vamos directamente. No se hizo ninguna recuenta, ¿no? Lo principal vamos a hacer rápidamente. No, mi hermano, la Un, verdad no. bueno, eh, para ver qué es lo que continuamos. A ver, bueno, este es el 11. Y bueno, esta es una parazada bastante larga, ¿no? Estamos en lo que se llama. Vamos a hacer ¿no? Semini, el octavo, que comprende los tres capítulos 9, 10 y 11. Y allí hemos visto que después de terminar de practicar con el tema del servicio en santuario, llegó luego de 7 días de práctica, el octavo día, Yom Bayom Hasimini, cuando se convocaron a sus hijos, a los sacerdotes y a los ancianos, y hemos visto que la raíz de Semini, que es octavo, también viene de Samán, que es brillar, y también tiene que ver es la raíz del aceite, que es semen. Así que ahí vimos que toda una relación con el tema del sacerdocio, cuando tenían que inaugurar el Mizcán, la tienda, o sea, todo el santuario. Entonces, bueno, esto vimos que todo el tema de los sacrificios que había y aquí estaban todos los sacrificios, era un becerro para el sumo sacerdote, por el pueblo de pecado, ¿sí? Un chivo por el pueblo de pecado, olá, minjá, olá, novillos, carneros, selamín, todos los pecados, los sacrificios para el comienzo del, san- de, servicio en el santuario. Y ahí vimos que en el capítulo 10 sucedió que cuando se hizo presente la gloria de Yahweh, entonces resulta que los dos primeros hijos, el primogénito Nadab y el segundo hijo nacido Abihu, hijo de Aharon, tomaron cada uno un incensario, pusieron fuego en ello presen- e incienso y presentaron ante Adonai un fuego profano, el que no le había mandado. Entonces salió la presencia de un fuego que los devoró y murieron. ¿No es cierto? Ya hemos hablado sobre todo ese significado profundo del fuego profano, que también podía haber sido que estaban bebidos, y la duda era cómo, qué hicieron todos. Más adelante, cuando estudiemos una parasha que se estudió anual hoy, que es Aharet Mot, van a ver que después de este capítulo 10 que ocurre la muerte de estos hijos, se hace como un paréntesis. Es decir, del capítulo 11 al capítulo 15 se va a hablar todo de impurezas, impurezas rituales, impurezas que causaban, había algunas impurezas naturales, otras eh, impurezas que tenían que ver por pecado, y impurezas que afectaban al santuario, a la presencia de Yahweh en el santuario o después en el templo. Entonces había que hacer purificaciones. Para eso
estaban también el tema de sacrificios que se hacían, que ya lo vamos a ver en los próximos capítulos. Eh, y entonces allí sucedió esa muerte, ¿no? La muerte que vamos a ver que en el capítulo 16 más adelante, el por qué creen que algunos sabios creen que lo que sucedió fue que entraron al lugar santísimo donde estaba el arca. Y en el capítulo 16 arranca diciendo, después de la muerte de los hijos de Aarón, y le da la orden de que no pueden entrar cuando quieran el lugar santísimo, sino un solo día que tiene que ver con el día de Yom Kippur. Entonces, por eso se deduce que es posible que lo que quisieron, ese fuego extraño o profano, era que no solamente entraron con sus braseros y con incienso, sino también que entraron al lugar santísimo. Y era obvio que tenían que morir, porque seguramente todo esto estaba ya dicho, y ellos desobedecieron. Entonces allí también dice que Moshe le dijo a Aarón, esto era lo que dijo Yahweh, en los que se me acercan me santificaré, en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Esto es esa frase lo que quiere decir que simplemente que la obediencia produce la santificación del nombre de Yahweh. Entonces, eso está implícito en la oración del Padre Nuestro que dice, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre y hágase, venga tu reino y hágase tu voluntad. Esto quiere decir, hacer la voluntad es santificar y quien no la hace está haciendo lo contrario, profanando el nombre de Yahweh. Lo que quiere decir que no es solamente uno puede respetar o decir que alaba el nombre del Todopoderoso Yahweh, pero no alcanza con respetarlo y decirlo, nombrarlo, lo que sea, sino que la manera correcta o mejor que se respeta y alaba y glorifica el nombre de Yahweh es con la obediencia, porque de esa manera se lo santifica. O sea, al, al santificarlo quiere decir que uno se santifica a sí mismo con la obediencia a los mandamientos. Entonces, bueno, estos eran ejemplos de cómo también se profanaba, vamos a ver más adelante, Cora, está el caso de Cora, y así. Y también mencionamos que se prohíbe en ese capítulo 10 que los líderes o los que están en servicio en el sacerdocio que, no tienen que ingerir bebidas, ¿no? Algunos también dicen que también estaban como un poco bebidos de más haciendo ese servicio y por eso era un fuego profano, ¿no? Porque ahí dice justamente no hay que beber para hacer distinción en el versículo 10, hacer distinción entre lo sagrado y lo profano, entre lo impuro e impuro. Por eso hay que evitar la enseñanza para hoy cuando uno también está haciendo un servicio o lo que sea, evitar beber. Y, y entonces también, bueno, esto ya pasamos un tema de cosas, y ahora nos metemos en el capítulo 11. El capítulo 11 es un tema que arranca con el tema de qué es lo que causa impurificación. ¿Qué es lo que causa impurificación? Entonces dice, habla a los hijos de Israel y dile, estos son los animales, ajayá, dice el hebreo, que comeré entre todos los animales. Se repite la palabra, se le repite la palabra animales, pero de distinta manera, con distintas palabras hebreas. Jajayá, y después dice jabejemá, entre todos los animales que hay en la tierra. Todo animal va vejemá, otra vez.
de pezuña partida, hendilla sus pezuñas y que rumia entre los animales, eso podrá comer. Aquí en el hebreo hay algo curioso, ¿no? Que dice más refet parsá y después dice allí, pues, saat, que a perasot. O sea, aquí está como repitiendo, dice, todo animal de pezuña partida y hendiga sus pezuñas. ¿Se entiende? A lo que quiere decir en este largo juego de palabras es como que está diciendo una hendiga, ¿eh? Que está diciendo dos veces lo mismo. Pezuña partidas y hendiga sus pezuñas. Está diciendo exactamente lo mismo con distintas palabras. Que eso le da una fuerza, un énfasis. Y que rumia, dice ma'ala gra, gra, ma'ala gra. Entre, o sea, que eso significa rumiar. Ahora vamos a ver lo profundo que hay ahí. Primero, dice animales, pero dice jayá. Y obviamente esto tiene que ver jajayá de animal, pero al decir jajayá tiene que ver con la raíz jai, que es vida. Por eso esta es la raíz de la palabra jajayá, jai, algo vivo, con vida. De aquí crudo, carne viva, fresco, también planta, fuerte, también específicamente vida o cosa viva, algo vivo, y por eso se le aplica al animal también, algo que tiene vida. Pero fíjense que el animal también se le dice vejemá. Vean que estas palabras son importantes. Primero se dice jajaya, que es un animal, pero porque tiene vida, un ser vivo, y luego dice estos animales, primero dice, o lo dice en singular, se entiende en plural, pero se dice en singular. Este animal, se podría decir, este animal, este jajayá, comerán entre, entre cada animal, se podría decir que existe. Dice ja bejemá. Se entiende acá, dice bejemá, no dice jaya. Entonces, está tratando de dar un mensaje allí en esas dos palabras que se traducen de igual manera, pero son distintas. Esta diferencia tiene que ver con, a ver si alguien, voy a hacer esta pregunta. Primero dice animal, pero como un ser vivo. Y después dice animal como lo que quiere decir literalmente la palabra bejemá, que es animal. Entonces, eh, sabemos que eh, una clase de animales entre los mamíferos que van a ser considerados puros son los que cumplen esas condiciones, que tengan la pezuña partida y además que rumen. ¿A alguien qué le parece que esta relación entre las dos palabras que tienen que ver con animales distintas en el hebreo y estas condiciones para saber identificar que un animal es puro? Es decir, comer ese animal es estar puro. Y si uno come un animal que no cumple estas condiciones, se transforma en impuro. ¿Qué, qué pueden ver ustedes aquí en este mensaje con las distintas palabras para animales? ¿Qué les parece? ¿Alguna deducción con respecto a la primera palabra, sobre todo, que se traduce como animal? ¿No se le ocurre? Recuerden esta definición aquí de la raíz de la palabra jajayá, de que es jai, vida.
A ver, adelante, mi hermana Sandra. Pues a ver si la entendí. ¿Será la diferencia será en la terminación de la palabra, lo que marca la diferencia entre lo impuro y lo puro? Eh, Vamos a aplicarle de nuevo. Lo que es un animal puro es lo que cumple estas dos condiciones. Hay dos señales, dos condiciones. Primero, que tenga la pezuña partida y segundo, que rumia. Rumia, ustedes saben que el proceso de rumiar es que no va lo que come el animal no va directamente al aparato digestivo, sino que queda guardado como una especie de bolsa dentro del cuerpo y después como que lo vuelve a sacar para comenzar el proceso de digestión. No es que traga directamente y se va al estómago, es un proceso más lento de digestión que eso se llama rumiar. Y las pezuñas partidas. Entonces, esto es lo que se considera un animal puro para comer, pero teniendo en cuenta lo que dice al principio, este es el animal y dice jajayá, o sea, se podría decir, en vez de animales, este es el ser vivo que podrán comer entre todos los animales, para decirlo más por ahí literalmente. Y ahora pregunta, digo, estos animales con estas características son considerados puros y hacen puro a una persona que los come, que los elige, porque acá hay que tener en cuenta que uno tiene la decisión de comer o no comer. ¿Qué relación entonces puede haber en esta palabra primera hebrea? No pensar en la terminación, sino en lo que significa, ¿no? El ser vivo que tiene raíz vida con las características que lo hace puro al animal. A ver si captan esa idea. Si no Hermano, va a ser... Sí, adelante. sí, tanto la calidad de la comida que uno ingiere afecta la salud, la personalidad y la sensibilidad, o sea, de cada uno de nosotros. Ahora, los animales que la Torá nos prohíbe comer, o sea, es porque contienen ciertas características que no son recomendables, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque la sangre, la sangre contiene la fuerza vital del animal, ¿sí? Entonces, ese animal vivo, ¿sí? Y lo que el animal ingiere, usted lo dijo, por ejemplo, en el caso de los animales, en el caso de los animales que comen, por ejemplo, ¿cómo se llama? Hierba, ¿sí? ¿A dónde la llevan? ¿Sí? O sea, el proceso que tienen, ¿sí? Podríamos llamarle así como su metabolismo, de comerla, estarla regurgitando, masticarla y tomar todo lo que son las vitaminas, minerales de lo que viene de las hierbas, pues definitivamente eso a dónde va a ir, hacia lo que es el animal, hacia lo que es su sangre. Y después nosotros definitivamente no vamos a comer la sangre, pero eso convierte a un animal en características positivas o podríamos llamarlo así, con características negativas, definitivamente, como lo que es el cerdo, ¿sí? Algo que nosotros no debemos de comer, ¿por qué? Por todo lo que el cerdo ingiere. El cerdo come todo lo que se encuentra por delante, mientras que los animales, como lo que es el becerro, el borrego y todo eso, no comen así, de esa forma, ¿no? Eh, Así es. Sí. Igualmente, el Ahora, tema de... Sí, perdón, ¿no había Ahora, mi terminado? hermanito, aquí lo que nosotros debemos de entender claramente, ¿sí? Y comprender, ¿sí? Es necesario recordar
de que esto que se nos está dando son mandamientos, ¿no? Man- Mandamientos sobre animales que son comestibles o no son o no comestibles, que son considerados esos mandamientos como qué, como juquín. Yo me acuerdo que una vez usted lo explicó en un tema, lo que implica que no tienen ninguna explicación lógica, sino que hay que obedecerlos, Exacto, ¿sí? exacto. Sí, Pero hay que aclarar otra cosa, mi hermano. Ya le sí, vamos mi a dar hermano. la palabra a Nelly. El tema de la Adelante, mi hermano. impureza, gracias. El tema de la impureza que causa no comer estos animales puros, o sea, los animales impuros son los que no van a cumplir con las características requeridas. Lo que la impureza que causa no tiene que ver con lo físico o lo saludable. Entendido la impureza en el sentido del levítico. La impureza que causa es un estado de como una especie de desconexión con el espíritu de Yahweh, y también como una especie de desconexión y también un estado de como sí, desconexión y alejamiento, en el sentido que uno queda ritualmente, es la palabra ritualmente, impuro y no puede acercarse a la presencia del Eterno, de Yahweh, en ese estado de comer, de impureza, ¿no? En este caso es un estado de impureza consciente, o sea, deliberado. Uno, si, Ajá, sí, ya lo si entendí. no quiere, si no obedece, comer los animales puros, queda impuro. Y lo que no puede hacer es presentar un sacrificio, acercarse al Eterno, y tiene que llevar un proceso de purificación. O sea, en otras palabras, la desobediencia causa la impureza. Por eso hay que pensar en ese sentido, la desobediencia. Adelante, mi hermana Nelly, a ver si Eh, nos aporta algo. bueno, ahí yo lo que entiendo con esta palabra, es que puede uno comer los animales, pero que comen cosas vivas, como por ejemplo la hierba, este, o sea, todos los animales que comen cosas sanas, cosas buenas, y los que no podemos comer son los que comen, por ejemplo, los cadáveres de otros animales o cosas así, ¿no? No sé si estoy en lo correcto o me estoy explicando. Sí, sí, sí. Cuando veamos a las aves, vemos que todas las aves de rapiña, que comen cuerpos muertos y todas esas cosas, están prohibidas. Y en este caso, bueno, ya dio el ejemplo del cerdo, que come cualquier cosa sucia, pero insisto, vuelvo, no tiene que ver más, aunque obviamente, como dijo el pastor que recordó que son mandamientos, decretos que no son explicados, simplemente se prohíbe. Y uno puede especular y decir, quizás puede ser, no podemos, como no está explicado, nosotros podemos decir, puede ser que nos está cuidando porque conoce a la perfección nuestro cuerpo humano, y es posible que prohíba para que nosotros no nos dañemos comiendo esas comidas prohibidas. Eso es posible. Sin embargo, hay que tener en cuenta que más allá de que posiblemente el Todopoderoso tenga en mente cuidarnos de comer carnes que nos puedan hacer mal, no explicando todo, es- hay detrás de eso algo, un trasfondo espiritual muy grande. Por eso, fíjense que dice, estos animales, y se refiere a Jajayá, de entre todos los animales que son los vegemás. Y primero lo hice como seres vivos, o sea, está relacionando la vida, porque tiene de raíz Jai, le está relacionando estos animales que son los animales puros, son considerados puros, con la vida. Ahí nomás ya tienen
concepto espiritual aquí. ¿Se entiende? O sea, la pureza, la pureza en sentido espiritual, en el sentido de que, ¿qué es lo que hace puro? A ver, los animales puros eran estas características. Ahora, las personas que comían estos animales puros, ¿en qué estado estaban? La respuesta es en estado de pureza. ¿Se entiende? Pero ¿qué es lo que causaba el estado de pureza? La obediencia al mandamiento. ¿Están entendiendo? O sea, el obedecer qué comida hay que comer, eso causa pureza porque, lo dice la palabra, la obediencia causa pureza y por lo tanto la obediencia también causa vida, pero no vida física, sino vida espiritual. ¿Entiende? Una Sí, vida espiritual. Sí, adelante, mi sí, hermano. sí, mi hermano. Disculpe. Sí, sí, Deuteronomio 8:3 ya está comprendido, está entendido. Lo que va a causar vida y lo que va a causar pureza es que claro, es el mandamiento, es la la obediencia, palabra. la palabra, ¿sí? Así como nosotros, en un momento dado, nuestro cuerpo físico requiere alimento de buena calidad y a sus horas, Ujú, también nuestro ser interior necesita exacto. alimentarse adecuadamente. Y por eso es de que el Mesías en Mateo 4:4, él respondió y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra vivirá. Es porque va a tener vida en la Exacto. obediencia a la palabra. Dice, para hacerte saber, y estaba refiriendo a Deuteronomio 8:3, dice, para hacerte Correcto. saber que no solo de pan vivirá el hombre. Ahora, Exacto. hay algo muy importante, ¿sí? Hay un muy importante cuando nuestro Mesías en Mateo 15:11 dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo Exacto. que sale de la boca, Ahí esto está. contamina al hombre, ¿sí? Buena cita. Eso Exacto. es muy importante que nosotros lo entendamos. Lo que nos va a dar vida y lo que nos va a estar alimentando es la palabra, es la palabra. El Claro. obedecer es lo que nos va a dar vida, Y que ¿sí? purifica. Y lo que va a purificar. ¿Sí? Y todo Claro. eso, así como el alimento tiene que entrar por nuestra boca, ahora el alimento espiritual debe de entrar por el oído, porque dice Isaías 53, a todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero vengan, compren y coman, vengan, compren sin dinero y sin precio, vino y leche, para que gasten el dinero en lo que no es pan Así y es. su trabajo en lo que no sacia. Dice, oigan atentamente y coman del bien y deleítense su alma con grosura, su vida con grosura. Y inclinen su oído, vengan a mí, oigan y vivirá vuestra alma. Qué hermoso, Así hermano. es. Gracias, mi hermano. Excelente aporte, sí, hermano. Es tal cual ese ejemplo ¿cómo se llama? Deuteronomio 8:3. Ahí dice, ¿cuál es el verdadero alimento? La palabra de Yahweh y eso tiene que ver con los mandamientos. Claro que después se ha tergiversado y dicho, bueno, no, lo que dice el Mesías, ya Josué dice que se puede comer cualquier cosa porque eso no contamina, sino lo que sale del corazón o la mente. No, eso no es lo que está enseñando el Mesías. Está enseñando justamente que la verdadera pureza, no dejar de, o sea, la verdadera pureza es la obediencia a los mandamientos. Por lo tanto, no podemos decir que el Mesías está enseñando a comer cualquier cosa, porque eso es desobedecer. Si uno come un alimento prohibido, no puede decir no se impurifica por lo que dijo el Mesías, porque el Mesías dijo, lo que impurifica es lo que sale, pero lo que purifica es la obediencia, por lo tanto va a quedar impuro por la desobediencia. ¿Se entiende? La desobediencia, el pecado causa impureza y la obediencia causa pureza en el sentido de
la relación con el Todopoderoso Yahweh. ¿Entiende? Ese es un concepto que tiene que quedar claro y que está en este trasfondo. Y luego, fíjense Sí, mi que hermano. viene... Sí, adelante. Y si todavía leemos, perdón, mi hermanito, Sí, adelante. perdón, y si todavía leemos de Jeremías 15:16, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Elohim mío, sí, Yahweh de los ejércitos. Qué precioso, hermano. Así es. Sí, sí, completamente, mi hermano. Muy bien. Excelente cita. Y después dice pasamos a la característica, hace puro o identifica a un animal puro. Dice que tiene que tener, en primer caso, dice, eh, Mafreset Parsha. Parsha viene de la raíz paraz, raíz hebrea que significa despedazar o más bien partir, distribuir, vender, pezuña, hendida. Y después viene, eso es paraz, y después viene parsá. Parsá también significa garra o pezuña. En este caso, parsá y tiene que ser parsá y paraz. Luego dice Sa'at, y por eso se repite. Fíjense que pezuña hendida, partida, hendida su pezuña. Sasá, que dice partir o rasgar o hender. Y después dice, eso se repite aquí también, dice hues, huesos saat, sesat. Entonces, sasá, que es partir o rasgar o hender, y sesa es fisura, hender, pezuña hendida. Fíjense que estos conceptos son para hacer énfasis, para decir, bueno, cuidado, vean bien, físicamente en el animal la pezuña tenía que estar partida, es decir, tenía que estar dividida en dos las pezuñas. O sea que está como repitiendo, pero no para... La repetición quiere decir que ustedes vean en el animal la característica física de que la pezuña tiene que estar partida, pero al repetir lo mismo, está diciendo, bueno, aquí hay una enseñanza espiritual detrás de esta característica. ¿Se entiende, hermano? Entonces, hay que pensar. O sea, una cosa es lo literal, físico, la pezuña tiene que estar partida en dos. Y después, como repite, está queriendo decir, esto quiere decir algo más espiritualmente. ¿Alguien puede decirme a qué podría referirse esta característica de la pezuña partida en dos? Si alguien leyó todo, que tendría que haber leído todo el capítulo, hacia el final lo dice, ¿para qué se da estos mandamientos de las comidas permitidas y las comidas prohibidas? ¿Cuál es el objetivo? Está al final del capítulo 11. Y esto es lo que quiere decir las pezuñas partidas. ¿Han leído? ¿Se acuerdan? ¿Para qué se dan? Esa es una de las preguntas. ¿Para qué se dieron estos mandamientos? Ya lo La- contestó la hermana Esther. sí, para distinguir entre Ya los... lo contestó. Exactamente. Ahí está. Justamente esta característica de la pezuña partida, que se parten en dos, justamente dos posibilidades. Aprender a distinguir entre lo que el animal impuro y el animal puro. Pero lo que está queriendo decir la pezuña partida es aprender a escoger cómo se va
decir más adelante, entre dos caminos, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. A esto apunta la pezuña partida, dos opciones que tenemos que elegir. En este caso es, obedecemos y comemos los animales considerados puros o desobedecemos el mandamiento y comemos, sin importarnos, animales impuros y peor aún creyendo que Yahweh ha mandado, es decir, ha dado un mandamiento que después cuando vino el Mesías ya se dejó sin efecto. Eso agrava la situación todavía. Ahí está exactamente. Y el tema espiritual es la pureza. La pureza, repito, tiene que ver con la obediencia y la impureza con la desobediencia. Aunque vamos a ver unos casos de impurezas que no tienen que ver con decisiones morales, sino impurezas naturales. Pero eso es ya otro tema. Acá sí tiene que haber una decisión. ¿Obedecemos o desobedecemos? Y esto es las pezuñas partidas, es la característica. Y después, rumiar. Ya el hermano Mario, el pastor Mario, ha explicado que este proceso, fíjense que se dice gerá, está aquí, ma'alat gerá. Acá es curioso porque no dice solamente gerá. Simplemente gerá significa bolo alimenticio como raspando la garganta, rumiar, ¿no? Es algo como hacen, por ejemplo, bueno, todos los seres herbívoros, la vaca corta, traga y no va directamente al estómago, queda en un depósito y después, con el tiempo, con un proceso temporal, va sacando de ese, como se dice, bolo alimenticio, ese lugar, y empieza el proceso de digestión hacia el estómago, pero no es directo, es un proceso temporal de digestión. Eso es lo que se llama rumiar. Eso es lo que significa gerá, pero hay otra palabra ahí, porque dice que rumia, y rumiar es ma'alat gerá. La palabra esta aquí que ustedes ven, estaba tratando de encontrar el cursor, pero no, acá está. Acá está, ustedes están viendo en la pantalla, los que ven la pantalla, gerá está acá, gerá, pero acá dice ma'alat. Ma'alat significa, viene de la raíz al o alá, que significa elevar. Por eso es como que ese bolo, esa bola o ese pedazo conjunto de comida que traga y va hacia un lugar eh, del cuerpo, desciende, una vez que necesite, digamos, hacer el proceso de digestión, ese bolo comienza a elevarse en la parte del cuerpo y entonces se eleva para encontrar el camino hacia el estómago. ¿Se entiende? Por eso dice, en hebreo dice ma'alat gra, es como que se eleva el bolo para comenzar el proceso de digerir, pero mucho después de haberlo tragado, ¿se entiende? Eso es lo que quiere decir este proceso aquí, ma'alat gerra. Y, y entonces ustedes ahora están en condiciones, aunque falta una definición ahí, la palabra gra viene de la raíz garar, que significa arrastrar con dureza, por implicación volver a sacar el bolo alimenticio y digerirlo, ¿no es cierto? Eso es lo que se explica, ¿no? En Ma'alat Guerra. Se guarda como una especie de depósito y después vuelve, se arrastra y se eleva ese bolo alimenticio y comienza la digestión. Por eso, ahora les pregunto, espiritualmente, ¿cómo podemos entender ese proceso de rumiar? ¿Qué les parece?
contrario al proceso de la digestión, como por ejemplo se menciona el cerdo se lo menciona en la escritura, vamos a verlo aquí. Ustedes están viendo la escritura, dice el cambio de pantalla. ¿Se puede ver la escritura? Sí, Ay, ok, gracias. Entonces aquí en el versículo 7 dice, menciona algunos animales que parecen puros, pero en realidad no lo son. Dice, el damán es un conejo. Dice, este rumia, pero no tiene las pezuñas divididas, es impuro. No, perdón, el damán era otra especie. El conejo es el rumia y no tiene la pezuña partida. Y el cerdo es muy engañoso. ¿Por qué? Porque se presenta con las pezuñas divididas, pero ¿por qué el cerdo es el símbolo del engaño? Porque se ve a la vista, a simple vista, un animal con pezuñas divididas, pero por dentro no sabemos qué pasa. O sea, no sabemos, no se sabría si el abuelo no lo hubiera anunciado. ¿Se entiende? Si nosotros ignoráramos cómo es el proceso digestivo del cerdo, veríamos que se muestra como las pezuñas partidas. ¿Se entiende? Y es como, parece cosa, parece puro, pero por dentro no rumia. Es decir, todo alimento que ingiere va directamente de la boca, como el ser humano, ¿no? Exactamente igual. Va de adentro de la boca al estómago. Ese es algo que no rumia, un animal que no rumia, traga directamente. Por lo tanto, sabiendo estas dos cosas, ¿qué les parece que puede significar o simbolizar espiritualmente este proceso de rumiar, de no digerir directamente la comida que se trae? ¿Qué les parece? Adelante, mi Gabriel. hermano Alex. Bueno, a mí me parece que es como dar gracias por el alimento espiritual recibido, agradecer el entendimiento. Parece que recibimos un alimento espiritual y como lo entendemos, lo analizamos y lo comprendemos y damos gracias al Todopoderoso. Eso es exaltar o elevar los alimentos espirituales recibidos. Me imagino que podría ser eso. Gracias, hermano. Gracias, hermana Alex. Sí, la gratitud, la verdad que es un concepto que se puede aplicar en esta característica, claro, porque estamos reconociendo todo, ¿no? Todo lo bueno que recibimos del Todopoderoso. Es, es aceptable equiparar este proceso de rumiado con el tema de gratitud. Gracias, mi hermano. Estaba leyendo antes de darle a la hermana Sandra unos comentarios. Hermana Nelly dice, cuando escuchemos algo de la palabra, no aceptarla inmediatamente, sino escuchar y dice escudriñar. Muy bien, hermana. Excelente. Adelante, hermana Elia primero y después hermana Sandra. Hermana Elia, adelante. Amén. Gracias, hermano Gabriel. Sí, estaba meditando cuando el Creador nos dice en su palabra que meditemos en ella de día y de noche, ¿no? O sea que es un significado como el del rumiante, del animal que rumea. Meditar en la palabra es cuando meditamos en la palabra, cuando rumiamos la palabra, vamos a decir, andamos, entramos, salimos, meditamos, comemos, agradecemos, o sea, todo, recordar todo lo que la palabra o todo lo que el Padre Celestial nos está enseñando a través de los animales rumiantes, ¿no? Meditar en la palabra, consagrarnos en la palabra, vivir en la palabra. Se trata del animal rumiante, del animal limpio, porque el animal que tiene solo una
característica o rumea o no tiene las pezuñas hendidas. En eso tenemos que tener cuidado en nuestra vida, porque la palabra nos enseña que debemos de rumiar, que debemos de meditar, que debemos de vivirla, porque se trata de rumiar, ¿verdad? De entender la palabra, pero de vivir la palabra. En cambio, el cerdo es un animal inmundo, es un animal que tiene la característica de un animal inmundo porque come todo lo que se presenta adelante, animales muertos, lo que sea. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que rumiar siempre, siempre meditando en la palabra de Todopoderoso. No tratar de transgiversar la palabra, no tratar de traer otras cosas a la palabra, no poder añadiduras a la palabra a nuestra conveniencia, a nuestro antojo, a lo que nos parece que queda bien, sino solamente la palabra. Por eso el maestro nos dijo, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. O sea, la forma, la única manera, la única, mis hermanos queridos, es tener vida, vida en abundancia, como dijo el maestro, es comer de la palabra. Yo soy el pan de vida, o sea que tenemos de comer ese pan de vida continuamente, constantemente, con el deseo, con el anhelo, con el amor hacia la palabra, amor hacia nuestro Padre, de obedecer su palabra. Hermano Gabriel, gracias. Excelente, mi hermana Elia, excelente aporte, exactamente como usted dice. Muchas gracias. Adelante, mi hermana Sandra. Ya me ganó mi hermana, pero voy a tratar de explicar. Para mí, lo que hace la vaca, el ganado, al rumiar el alimento, como usted bien lo dice, primero comen un alimento puro, un alimento vivo, que al momento de la digestión ellos no lo tragan inmediatamente, sino que lo van degustando, lo van masticando tan lentamente, saboreándolo, que así es como debemos de hacer en cada ocasión que leemos un capítulo. Tenemos que masticar cada versículo para encontrarle ese sabor y profundizarnos a manera de que ese alimento se haga sólido, no como un alimento como dice, no me acuerdo si fue Pedro o Pablo, que dice que debemos de buscar alimentos sólidos que nos nutran, porque en un principio fuimos alimentados con leche. Entonces, Claro. para mí eso puede significar el alimento que está rumiando la vaca, que está tratando de digerirlo, pero también está extrayéndole todo el jugo al zacate, a la hierba, ¿sí? Saboreándolo, masticándolo. Muy diferente al puerco, que en apariencia refleja ser por la uña hendida un animal puro. Pero también podemos recordar cuando Yahoshua le dijo a los fariseos que ellos representaban una investidura blanca, pero por dentro estaban sucios, eran cuerpos de inmundicia. Así es el cerdo. Está aparentemente por la pezuña, aparentemente pueden tener buena apariencia, pero por dentro ellos no se satisfacen con nada. Todo el día pueden estar comiendo desperdicios, inclusive excremento, todo lo que su trompa empieza a tocar en el suelo, y al final ellos no se satisfacen, siempre tienen deseos de estar come y come, pero su cerebro no les da para digerir nada. Por ejemplo, si lo llevamos a la palabra, a la Torá, una persona puede llevar una apariencia de estar dentro de las raíces, pero si nuestro cerebro lee un capítulo y no lo digerimos, podemos actuar como el cerdo, donde nuestro cerebro no nos va a tratar, no nos va a alimentar, no vamos a digerir nada de lo que ese capítulo nos esté dando a entender o que queramos saber. Algo así. Sí, Gracias. muy bien, mi hermana Sandra. Excelente aporte. Fíjense que hermana Elia mencionó un poco lo que tiene que ver con rumiar, ¿no? El tema del salmo, el primer salmo es crucial, es prácticamente, tiene la base o lo condensado de lo que apunta Yahweh y lo que tiene que buscar el hombre. Entonces dice, feliz el hombre que se podría decir que no se impurifica. ¿Cómo? Siguiendo el consejo de los malvados
ni se detienen en el camino de los pecadores, ni con los burladores, sino que, es decir, si no hace esto, si no hace todo lo que está primero, es decir, está, está sabiendo discernir en qué es lo que, en qué es lo que provoca la maldad, qué es lo que provoca el pecado y también qué es lo que provoca la burla de las personas que quieren ser respetuosas de Yahweh. Esto es lo que está implícito. Aquí va a ser feliz el hombre en que sepa tener espiritualmente la característica de las pezuñas partidas, es decir, saber distinguir en qué es lo que espera Yahweh que hagamos, es decir, coger la obediencia para no caer en el camino malvado, en el camino pecador. ¿Se entiende? Esa es la primera característica, está implícita en el versículo 1. Y luego viene la característica de rumiar. Escoge no seguir el camino de la maldad, del pecado, sino que escoge el camino de la obediencia. Y para escoger el camino de la obediencia hay que rumiar de esta manera, deleitándose en la Torah de Yahweh y estudiándola todos los días. No solamente cuando llegue el Shabbat, hay que entregarle, como hemos estudiado en el día de Bikurim, de las primicias, parte de nuestra vida, reservarle, dedicarle tiempo cada día para estudiar un poco la palabra, cualquier palabra, puede ser o que tenga que ver con la parashá o leer un salmo y meditar en ello, lo que sea, cualquier pasaje de los escritos nazarenos también. Esto es lo que significa esto, y esto significa estudiar día y noche, es rumiar, y también Hermano Gabriel, cuidarse, de comer, no comer cualquier enseñanza. Adelante, mi hermano. mi hermano, nada más para completar lo que dijeron las hermanas, el verbo rumiar por su parte refiere a que, lo dijeron muy bien, excelente, refiere a la acción de hacer que un alimento regrese a la boca para ser masticado por segunda vez, luego de haber estado depositado en una cierta cavidad. O sea, la palabra ya la leímos, la meditamos, pero volvemos a regresar a ella para volver a qué? A vivirla, estudiarla, meditarla nuevamente y vivirla, recordarla y vivirla. ¿Sí? Es un rumiar, es un rumiante. Ahora, hay dos características de estos rumiantes que tienen que las pezuñas, ¿sí? La pezuña hendida, que está dividida en dos, ¿sí? Los rumiantes que tienen las patas así, es como la vaca, la cabra, la oveja y otros tipos de animales que nos menciona muy claramente la Torá, ¿sí? Si nos damos cuenta, estos animales, todos ellos son apacibles y por tanto susceptibles de ser pastoreados. Es muy importante, hermano. Y es lo que menciona el Salmo 1, ¿sí? Este tipo de alimento y el tipo, ¿sí? Tan singular de lo que nos da el Padre ahí en eterno, referente a la pezuña, ¿sí? Y cómo nos lleva a estos animales, ¿sí? Simboliza a los creyentes que se dejan ser guiados o pastoreados, ¿sí? Por esa autoridad espiritual que tenemos, establecida por Él, ¿sí? Del Y no 100. tienen problemas para vivir ¿sí? En grupo sin dañar a los demás miembros. O sea, no nos creemos autosuficientes, al contrario, permanecemos en armonía dentro de las congregaciones como en ese grupo, en esa manada que es pastoreada, ¿verdad? Sí. O sea, Así es. eso también simboliza la mansedumbre de los creyentes. Pues así como los rumiantes son mansos, ¿sí? Por lo que come, el creyente que está representado por la oveja. El Salmo 23 nos lo recuerda claramente. Así es.
Y es que la oveja y el creyente que es manso, dócil y es alimentado por la palabra, ¿sí? Eso es muy importante. Es cierto, así como lo mencionó, como lo menciona el Salmo 23:2, el Salmo 1 que usted está poniendo claramente, el verso 1 y 2, Mateo 5:5 y Mateo 11:29, en donde nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, ¿sí? Que sale de la boca de Yahweh. Mm. Gracias, mi hermano. Amén, amén, excelente. Sí, en los salmos siempre se considera al pueblo de Israel como ovejas y Yahweh el pastor, también obviamente el Mesías, cumpliendo, imitando a su padre como un pastor también. Así que las ovejas rumian y acá mencionan justamente la posibilidad de la persona cuando dice que ser guiados por la palabra de Yahweh en honor a su nombre es posible solamente meditando, estudiando su palabra. Por eso dice que no hay temor porque está la vara y el callado, que tienen que ver con el pastoreo, ¿no? Y es la palabra. Le- La palabra es la que guía por sendas rectas y la vara y el callado, o sea, también la vara es reprensiones para que uno mm, no siga por un mal camino y todas esas cosas. Así que muy bien esos pasajes. Adelante, primero está Alexis, no, el único Alexis. Gracias, hermano, gracias. Interesantemente, Gabriel, según lo que están diciendo los hermanos, ¿verdad? Entré en la palabra bestia, animal, hay, y dice que es una derivación de la palabra avivar. Imagínate tú, quién es el que va a avivar. Y dice que es vivir, literalmente, causativo de revivir. Entonces es muy interesante esa parte porque eh, la palabra que digerimos, causativo de obediencia y de revivir. Y el único que ha Así es, revivido, lo revivió el Padre, fue para vida eterna, fue el maestro Yahushua, nuestro maestro. claro. Entonces, tal vez se pueda relacionar con esa raíz. Gracias, hermano. Sí, muy bien. Eso es lo que, por eso menciona la diferencia. Estos son los animales, pero esos animales puros son los que representan las personas, como ya venimos diciendo, ¿no es cierto? Por eso menciona Jajayá. Estos son los animales puros, pero que son los animales que tienen que ser las personas, como ya explicamos, que tienen que saber diferenciar entre lo sagrado y lo profano, entre lo impuro y lo impuro, y saber rumiar, es decir, meditar, estudiar la palabra. Todo eso es lo que está aquí, todo eso que estamos diciendo está aquí de manera profunda y espiritual, más allá de lo literal, que es lo físico y que es detectar cuáles son las comidas o animales permitidos. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que hay, lo literal y detrás lo espiritual, a lo que simboliza todos estos temas? Eso es lo maravilloso que tiene la Torá. Y otra cosa, lo de rumiar, hay que tener mucha paciencia, porque es un proceso que lleva tiempo y eso es año tras año estudiando repetidamente los mismos lugares, celebrando las mismas fiestas, vamos avanzando poco a poco, con paciencia, no es de golpe el conocimiento y se lo digo por experiencia. Yo recién en este último tiempo voy captando cosas que hace 20 años atrás, desde que vengo estudiando la escritura, no lo captaba. Entonces eso es un proceso, vamos paso a paso, asimilando y como dijo la hermana, muy bien también disfrutando, porque lo rápido no se disfruta. Esto pasa incluso hasta a nivel físico, ¿no? Aquel que come algo, una comida, y la come apurada, no puede disfrutar. Y eso es algo comprobado, ¿no? Si uno comienza a sentir los sabores, comiendo lentamente, ahí comienza el disfrute
una comida que pueda gustar, ¿no? Por más que, que le guste una comida y lo coma rápida, no lo puede disfrutar. Esto también tiene que ver con todo, ¿no? Seguimos adelante. Ahora otro tipo de animales puros. Estos podréis comer de entre todos los que están en las aguas. Todo pez que tiene aletas y escamas en las aguas y en los mares y en los ríos, estos puedes comer. Entonces, antes eran pequeñas partidas y rumiar, ahora tiene que cumplir con dos características, que el pez tenga aletas y tenga escamas. Dice, tenemos que ahora buscar, bueno, lo literal es esto, si cumple con aletas y escamas, ya está. Lo que tienen, hay una condición de que los que tienen escamas tienen aletas, y pueden no, los que no tienen escamas sí pueden tener aletas, ¿se entiende? O sea, eh, para decirlo de otra manera, es suficiente que el pescado tenga escamas, o el pescado o el pez tenga escamas, que seguro tiene aletas. O sea, lo que puede existir es que haya con aletas, pero sin escamas. Lo principal es las escamas, en otra palabra. Pero no que no, prácticamente yo creo que es imposible que haya pescado o peces con escamas y sin aletas. Fíjense lo que dice de una manera científica. Vamos a buscarle lo espiritual a través de lo científico. Dice así, las escamas de los peces se pueden definir como huesos tegumentarios laminares, más o menos flexibles, que conforman un exoesqueleto que recubren el tegumento, o sea, la parte interior, y lo protegen del medio externo. Vayan pensando en estos conceptos. Las escamas sirven de protección. A diferencia de las escamas de los reptiles, estas tienen su origen en el mesodermo de la dermis, de adentro, interno, y se les encuentra altamente variables en tamaños, estructuras, formas y extensión. Y se clasifican en esas clases, ¿no? Placoidea, comoidea, janoidea, cíclica y splenoidea. Las escamas de los peces, atención con este detalle, las escamas de los peces cuentan con muchas funciones, pero sobre todo conforman una estructura protectora que evita daños físicos al tegumento, o sea, la parte interna, y la abrasión superficial, así como lesiones a los tejidos blandos por debajo de la capa de las escamas. La densidad en el que se presentan también se convierte en una barrera contra la invasión de patógenos y retrasa la pérdida del agua en el cuerpo. En tiburones y algunos peces, las escamas evidencian la turbulencia y facilitan la natación, según una página Animales Biología. ¿Qué tenemos de esta primera característica? Protección del cuerpo interno, protección de invasión de gérmenes patógenos, retrasa la pérdida del agua en el cuerpo del pez y facilitan la maniobra dentro o la natación, ¿no? Ya vemos protección y favorecimiento en el agua, incluía el tema de la agilidad para, para nadar. Y esto que estamos hablando de las escamas, no de las aletas. Así que esa es la primera característica. Vaya empezando cómo se puede entender esto espiritualmente. Las aletas. ¿Para qué sirven las aletas de los peces? Dice esta página botánica online. Las aletas de los peces participan, obviamente, en la natación. Aunque los grandes músculos del cuerpo de los peces hacen la mayor parte del trabajo, las aletas las ayudan a girar
y a equilibrarse. Hay tensión en en esos dos conceptos, girar y equilibrarse. Los peces tienen distintas aletas y pese a que todas son importantes, la aleta caudal desempeña una función más evidente en los movimientos que los peces tienen que hacer dentro del agua. Pues esta aleta les da a los peces el principal impulso. Después tiene la aleta dorsal, les permite para dar la dirección. Y el resto de las aletas, es decir, la aleta pectoral, la aleta ventral y la aleta posterior, les permite a los peces equilibrarse mientras nadan. Las aletas de ciertas especies de peces tienen espinas también, que sirven para protegerlos de los depredadores. Así que vean, aletas para dar impulso, impulso para avanzar, y otros tipos de aletas que le permiten equilibrarse. Y no solamente eso, también así como las escamas servían para ayudar a nadar en el agua, también las aletas sirven para protección porque tienen como unas especies de espinas. Pregunto, ¿qué se puede entender de manera espiritual estas características de los peces puros, se podría decir? Así como llegamos a la conclusión de las anteriores características de los mamíferos, de las escamas y las aletas, llevado al plano espiritual, que es lo que quiere transmitir, ¿no? No es porque simplemente todas estas características científicas están mostrando que las personas puras tienen que asimilar estas características que se muestran en estos peces puros. ¿Entiende lo que se está explicando? ¿Cómo, cómo uno puede entender estas características en nosotros? Ya dijimos que la pezuña dividida anteriormente es escoger, aprender a discernir entre lo puro y lo impuro, lo sagrado y lo profano, y rumiar. Ya leímos el estudio, la oración también está incluida en rumiar. Bueno, ahora tenemos aletas y escamas. En peces, ¿cómo aplicarlo? A ver, ¿qué podría decirte que son equipararte que son estas escamas que permiten la protección del cuerpo del pescado? ¿Mm? ¿Qué puede ser espiritualmente la protección de una persona? Como si fueran escamas. Adelante, mi hermana Elia. A ver si abro el micrófono. Hermana Elia, no la escuchamos. Sí, perdón. Ahora sí. Digo, corríjame si me equivoco en esto. Creo que la protección, cuando nosotros venimos al camino, cuando venimos a las raíces hebreas de la fe y empezamos a conocer la palabra, empezamos a entender lo que el Padre nos está enseñando, hablándonos, corrigiendo nuestra vida pasada, creo que nosotros debemos de revestirnos de la palabra. Creo que es algo así y dejarnos guiar por la palabra, que en este caso representaría las aletas del pez que se puede comer, que el Padre, que la palabra sea quien nos guíe, quien nos conduzca. Y bueno, creo que la palabra nos tiene que guiar hacia nuestro Mashiach y a Joshua,
nuestro Mashiach nos guía, nos conduce por el camino, por la verdad, por la vida, por la luz, que nos lleva a la vida eterna. Entonces creo que todo eso, el nadar, el ser guiados por la palabra, conocer la palabra, vivir la palabra, comer la palabra, y tratar de digerir la palabra, de rumiar la palabra continua y constantemente, creo que representa todo eso. Aparte, otra cosa, hermano Gabriel, discúlpeme, que recordaba también, que ya pasamos por ese lado, recordar también que el cerdo es un animal que después que come da vuelta a la batea, como le decimos acá, o da vuelta el plato. Entonces también toda esta enseñanza que el Padre nos está dando en esta noche, para que nosotros veamos y comprendamos y aprendamos de nuestro bendito y querido Padre Todopoderoso, a través de nuestro Mashiach, lo que el Padre nos está mostrando, cómo vernos en cada actitud que tengamos, presentarnos delante del Padre, porque Él es nuestro Elohim Todopoderoso para ayudarnos a corregir nuestras vidas. Y que nuestro Maestro, como pasamos esta festividad tan maravillosa, que podamos entender que nuestro pan de vida tiene que ir creciendo en nuestras vidas, a pesar de que la festividad terminó, pero nosotros debemos de seguir comiendo de ese pan, debemos de seguir transitando para que ese pan de vida crezca en nosotros, se produzca realmente el pan de vida que nuestro Padre quiere que seamos, que lleguemos a la perfección como su Hijo amado. Bendito sea Él. Amén. Gracias, hermano Gabriel. Amén. Muchas gracias. Muy bien, hermana Elia. Excelente la palabra como esa aleta y también las dos cosas. Simboliza la protección y la aleta porque sirven para protegerse y guía. Claro está. Muy bien. Creo que antes que los hermanos, creo que la hermana Esther había pedido la palabra. Disculpe, hermana. ¿Es así, hermana Esther? Antes de que la hermana, los hermanos que están levantando la mano. Adelante. Adelante, mi hermana Esther. Puede tomar el micrófono si quiere. Dice, no, la hermana Eleni dice las escamas serían la oración, las aletas serían la palabra, también se puede aplicar, también, claro. Sí, claro, hermana Eleni. Porque todo lo que tenga que ver con protección espiritual, hay más cosas. Hay algo que enseñó el Mesías de Josué como una protección. Adelante, hermana Esther, no sé si no le abre el micrófono. A ver qué pasa con la hermana Esther. Y tiene habilitado, tiene habilitado el micrófono. A ver si hay solicitud. ¿No puede abrir la hermana? Pero acá aparecería como que está todo en orden. Yo creo que el hermano Pastor Mario le puede abrir el micrófono. Gabriel, pregunta, a ver si A él ver, puede sí, como anfitrión. a ver, pruebe a abrirle. Ahí está abierta, hermana Esther. Ahora hable, hermano. Sí, hermano Gabriel, gracias. Oiga, estaba yo viendo ahorita, me salgo un poco de lo espiritual, pero estaba viendo ahorita que el tiburón tiene aleta. O sea, siempre he pensado que los escuales, que diga escamas, siempre hemos pensado, mi esposo y yo, que los escualos no los debemos comer. ¿Sí No, me no, sí, escuchó? eso, sí, no, el tiburón no es. Si no tienes cama, no es. Acá lo mencionó ahí Aquí esa, esa página, pero aunque dice que en tiburones y algunos peces, ahí dice eso, yo creía que los tiburones no tienen escamas, pero no sé por qué dice ahí que en tiburones y algunos peces las escamas evitan la turbulencia y facilitan la natación. Me parece que no, el tiburón no tiene escamas. Ahora hay algunos peces que tienen unas escamas tan chiquititas que parece que no tienen, pero bueno, este, estoy de acuerdo que el tiburón no es un pez con escamas. Yo nunca vi que tuviera escamas, la verdad. yo tampoco, y Pero dice el escalo, tiburón, vamos a suponer que no tiene escamas y no es permitido. hablan con eso. Sí. Exacto. Gracias. No, nada, gracias a usted, hermana. Ahora sigue la hermana Sandra.
A ver si comprendí el significado de escamas. Pienso que es como una cobertura, Claro. pero estaba yo leyendo ahorita Ezequiel capítulo 29, versículo 3 y 4 y 5, que dice, habla y di, así dice Yahweh Elohim, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Misrayim, el gran monstruo que yace en medio de sus ríos, que ha dicho, mío es el Nilo, yo mismo lo hice. Pondré garfios en tus quijadas y haré que los peces de tus ríos se peguen a tus escamas. Te sacaré en medio de tus ríos con todos los peces de tus ríos pegados a tus escamas, y te abandonaré en el desierto, a ti y a todos los peces de tus ríos. Caerás en campo abierto, no serás juntado ni recogido. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por alimento. Entonces a mí me causa así como incógnita en la parte donde dice, y haré que los peces de tus ríos se peguen a tus escamas, hermano Gaby. Claro, pero está hablando ahí contra una profecía contra el faraón, ¿no es cierto? Ajá, Al sí, comienzo. Muy bien. Porque el tema de las escamas significa protección. Entonces, ¿qué protección? O sea, este pez está hablando que tiene que tener escama, tiene que tener protección. Ahora, cuidado, la hermana ella dijo algo crucial. Las escamas de los peces que seríamos nosotros tienen que ser la protección, la palabra. En cambio, el faraón y los egipcios tenían ¿cuáles eran las escamas de ellos? Eran protecciones falsas, de las deidades falsas, ¿se entiende? O sea, él le está diciendo que las escamas de esa persona, o sea, la protección de esa persona son falsas. Por eso es lo que se estudia en el libro de Hechos, creían en deidades falsas, ¿se entiende? Se protegían con deidades que no existen, porque existe un solo Todopoderoso. Por eso, es- estas los peces que tienen que tener escamas significa que hay que tener protección espiritual. ¿Cuál? ¿La del mundo? ¿La protección de las creencias paganas? No, la protección de que es, como dijo la hermana de ella, la palabra de Yahweh. Esa es la verdadera protección, la palabra de Yahweh. ¿Se entiende? Eso es lo que da protección, lo que da guía, lo que da la posibilidad de moverse correctamente y a través de bendiciones también. ¿Se entiende, mi hermana? Esta profecía se aplica a que el mundo tiene como escamas, entre comillas, pero no la correcta, están impuras, representarían sin escama, o sea, no es escama que representa la palabra de Yahweh. El mundo, lo que rechazan los mandamientos y vivir haciendo la voluntad del Eterno, se considera peces sin escama, impuro. ¿Se entiende? Pero en la profecía está como que se muestra, el faraón o los egipcios se muestran como escamas, pero esas no son las escamas que es la palabra de Dios. Eso es las profecías son a veces difíciles de comprender y no hay que tomarlo así de manera, son muy simbólicas y hay que ver qué es lo que representan también. sí, No sé si quedó claro. entonces, sí, sí, era como más o menos lo que yo pensaba, que en el sentido de nuestro alimento, que es el pez con escama, representa la cobertura que nos ofrece Yahweh dentro de nuestra vida espiritual. Exacto, Sí. exactamente. Entonces las escamas y las aletas, hay protección y hay posibilidad de moverse a través de la ley, como dirá el emisario Santiago. Aférrense a la ley de la libertad, pero después van a venir los otros también a explicar Pablo, y también el apóstol Pablo de Pedro dice, cuidado, hay que tener libertad, pero no hagan
de la libertad un pretexto para hacer cualquier cosa que rechaza Yahweh, ¿se entiende? Cuidado con aparentar, también ahí entra el tema de la apariencia, de lo que representa el cerdo, y no, hay que vestirse, protegerse con las escamas, que son la palabra de Yahweh, y esa también la palabra de Yahweh representa los mandamientos, representan las guías, que son las aletas. Esas son los peces o los puros. Si no tiene escamas, es porque no representan a aquellos que no obedecen, rechazan la palabra de Yahweh, entonces quedan desprotegidos ante cualquier peligro, ¿no? Lo que dice ahí, ataques de otros peces, de, de enemigos o de gérmenes patógenos y dice retrasa la pérdida. O sea, de daños espirituales. Adelante primero mi hermano Alexis, y después. Gracias, hermano. Un comentario corto. Las aguas siempre han representado pueblos, gentes, los mares también. Entonces, la aleta quiere decir que tenemos una dirección, también un impulso y tenemos que saber andar entre las personas para saber cómo comportarnos, pues. Un Exacto. comportamiento según lo que aprendemos y así tenemos esa protección, pues, la protección que da la palabra, pero bien dirigida. Gracias, hermano. Exacto, muy bien. Ahora completado un poco más con el tema de la letra, significa saber discernir y saber actuar en distintas situaciones. Hay algo más que tiene que ver con la protección y con la letra que le enseñó el maestro. Así que adelante, mi hermana Elia. Gracias, mi hermana Alex. Sí, hermano, gracias. Meditaba sobre lo que comentó la hermana Sandra, ¿no? Del libro de Ezequiel, cuando el faraón, ¿no? Que le dice el Eterno, que lo sacará del mar y que lo echará al campo con sus peces. Meditaba en esto, ¿no? Que cuando, a pesar de que era un ser que tenía poder, ¿no? Que tenía su fuerza para hacer lo que él quería, pero el Eterno nos está mostrando ahí en ese pasaje que él es el Todopoderoso, a pesar de que tenía escama, a pesar de que tenía protección, pero él lo iba a sacar del mar o del río y lo iba a echar al campo, ¿verdad? O sea, lo iba a dejar desprotegido completamente porque él estaba confiado en sus deidades, en sus dioses. O sea, que meditaba en esto, ¿no? Que nosotros tenemos que tener muchísima precaución y más en este tiempo en los cuales en las redes sociales hay muchas doctrinas, y sé que eso es atrapante cuando nosotros no estamos arraigados en la palabra, cimentados en la palabra de nuestro Padre. Eso es muy atrapante y podemos caer en esas conversaciones o en esas doctrinas. O sea que también tenemos que tener mucho cuidado y no creernos que estamos fuertes, porque dice la palabra y que está fuerte, mire que no caiga, y nosotros a veces nos creemos que estamos fuertes y que todo lo sabemos, ¿verdad? Pero no es así, porque tenemos nuestra parte débil, que aún estamos en esta carne, y por eso tenemos que tener cuidado y revestirnos cada día, en cada amanecer, cuando nos despertamos, pidiéndole, orándole al Padre, rogándole que nos guíe, que nos lleve de la mano para que nuestro pie no tropiece y poder estar agradable delante de nuestro Padre. Mis hermanos queridos, es tiempo de preparar nuestras vestiduras, de rasgar nuestro corazón delante de nuestro Padre, de rasgar nuestro corazón sinceramente presentarnos delante del Padre, no sea que esas doctrinas, que hay muchísimas, y somos muy capaces, hermanos, de meternos en esa doctrina, y cuando no estamos protegidos por la palabra, ese río nos agobia y nosotros podemos caer en esas situaciones. Por eso tengamos cuidado, mis hermanos. Gracias, hermano Gabriel. Amén. Amén, excelente. Dio un complemento muy importante. El hecho de las escamas representan esa protección ante esas doctrinas que, muy bien dijo, se presentan como buenas. Hay muchas que se presentan como inocentes. Como dijo Pablo, cuidado porque el Satán se viste como de ángel de luz. Entonces,
esas escamas también representan el discernimiento. Y por supuesto, hay que pedir en oración siempre y orar por ello, clamar por ello y estudiar. Por eso el aplicar el rumiado constante, estudiar, estudiar y estar alerta, que realmente, porque estas enseñanzas se camuflan, se parecen tan buenas, pero terminan siendo dañosas. Entonces, esa es otra aplicación de lo que significa escama, la protección, que es el discernimiento, obtener discernimiento para que no sean engañadas las personas con esa, con esa práctica o ese método sofisticado de hacer parecer lo bueno, lo malo, o lo bueno como malo y lo malo como lo bueno. Adelante, algo más también que enseñó el Mesías. Adelante, mi hermana Sandra. Pues me estoy acordando también de lo que representa el pez en la vida de Jonás, en el libro de Jonás 1:17, Claro, cuando él tenía que obedecer a Yahweh para ir a rescatar a Nínive y pregonar que Nínive estaba en peligro, ¿no? Entonces no quiso ir y ya sabemos la historia, que lo aventaron del barco y se lo traga un pez. Entonces, el padre dispuso, dice el versículo 17, dice, y Elohim dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces el pez, las escamas del pez, y ahora sí que el pez representa esa protección que el padre le dio a Jonás, porque no murió, al final de cuentas no murió, y dentro del pez Jonás ora a Yahweh para que pudiera salir del vientre del pez. Y también en el libro de Mateos 17:27, Yahoshua les dice a los fariseos que no tendrán otra profecía, porque ellos querían saber si él era el Mesías, y él les dijo que no tendrían otra profecía más que lo de Jonás, ¿no? De que 3 días y 3 noches. Le estaban Gracias. pidiendo señal. Ajá, sí, sí, claro, eso. como señal. Exactamente, ahí está relacionado con la protección. Muy bien con las escamas y la protección del pez. Y lo que representa las escamas, eh, que enseñó el Mesías, está aquí. 5. Dice, ustedes oyeron que se dijo, no adulterarás. Y yo les digo que si tu ojo no, yo les digo que si todo el que mira a una mujer para desearla ya adulteró con ella en su corazón. Está levantando la vara de exigencia. Por tanto, y aquí viene lo que representan las escamas, si tu ojo derecho te pone en peligro de caer, sácalo y échalo de ti, échalo de ti, échalo de ti, porque te conviene más que se pierda uno de tus miembros y no todo su cuerpo se vaya a la destrucción eterna, quiere decir. Y si tu mano derecha te pone en peligro de caer, córtala y echa de ti, porque te conviene que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo. Entonces, se entiende, todos entienden que no habla literalmente, está hablando de manera figurada. ¿Qué tiene que ver con qué? En una palabra, ¿qué significa esto? Estas, estas dos advertencias o consejos para no caer en el adulterio con el pensamiento. ¿Cómo se puede en una sola palabra definir? ¿Cómo se puede definir? ¿Mm? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que está enseñando con el hecho de cortar, sacar el ojo y cortar la mano?
el entendimiento, digamos, espiritual de este consejo. Ustedes tienen que saber eso, entenderlo a este. ¿Nadie se acuerda de qué es lo que significa esta enseñanza? Profunda, no literal. Para evitar caer en adulterio. ¿Qué es lo que está enseñando el Mesías? ¿Mm? ¿Ustedes entienden le pregunto, ¿entienden lo que está enseñando el Mesías ahí? ¿Y a, y a Josué? ¿Están ahí o se fueron? Seguramente el pastor sí lo sabe, Pero está esperando a ver si ustedes... Pero es necesario entender las enseñanzas del maestro. ¿Qué quiere decir quitar el ojo y cortar la mano? Para no caer, no perderse, digamos. sería como separarse de todo aquello que lo pueda hacer tropezar, ¿no? Exactamente. Y en una palabra, ¿cómo se llama eso? Prepararse. Tener, ¿qué cosa? Una palabra que empieza con P. La Tener protección, protección, la ¿y qué protección del más? Padre y el Pero Espíritu de santidad. no, la protección bueno, sí, pero en realidad es algo que acá lo que está diciendo no es busquen la protección del Padre, sino es algo que tiene que ser cada uno. Como dijo la hermana, dijo la hermana recién prepararse. ¿Y cómo se le llama a ese prepararse? Tener pru, ¿pru qué? Prudencia. Prudencia, prudencia, prudencia. Esto es lo que está enseñando, la prudencia. ¿Se entiende? Por ejemplo, si uno lo invitan a un lugar donde sabe que es posible que haya una tentación a cometer adulterio, entonces sacar el ojo y cortar la mano es evitar ir a ese lugar. O en internet, lo mismo, ¿se entiende? Todo lugar donde uno sabe que puede presentarse la tentación a cometer adulterio con el pensamiento, incluso, hay que evitarlo. Eso es lo que significa cortar el ojo y cortar la mano. Evitar, tener prudencia, discernir también. Adelante, mi hermana Sandra. Ajá, es lo que le iba yo a mencionar, que el ojo pues es el pensamiento humano y la mano es el que nos Acción, hace el que hace la acción. Lo exactamente. pensamos, pero con la mano ya estamos realizando una acción. Exacto. Entonces, Muy buena aplicación de esas metáforas. Muy buena, hermano. Excelente. Sí, en detalle. Y estamos terminando, creo que no sé si que tengo algo más aquí. Ya entendieron muy bien las primeras características. Después dice, los siguientes, sin embargo, entre los que rumian, bueno, esto ya está, ya lo vimos. Ah, no, dice el camello, porque rumia y no tiene las pezuñas divididas. En este caso es los que rumian y no tienen la pezuña dividida, es impuro. Eh, También dice más adelante, todo lo que en los mares o no tenga aletas y escamas, entre los que enjambra las aguas, son una abominación para ustedes. Una abominación seguirán siendo, no comerán sus carnes y abominarán sus cadáveres. Más adelante menciona, si un animal entre ustedes, de los que ustedes pueden comer, ha muerto, todo el que toque su cadáver quedará impuro. Acá entra otro concepto.
no se puede comer algo que muera, no que se compre muerto, obviamente, no quiere decir eso. Uno que se muere y uno toque su cadáver una vez que recién muere, eso causa una impureza también ritual. Y el que come también, que recién muere. Necesita una purificación, obviamente, que es lavar sus ropas y es una impureza leve, ritual, no física, que demora poco tiempo, ¿no? Y para volver a quedar puro, el tocar esos cadáveres. Entra ese concepto que lo vamos a ver más adelante, el tema de que la muerte de un ser vivo causa impureza. Adelante, mi hermana Santa. Es con relación a esto que está usted mencionando, ayer estaba yo leyendo un texto porque estoy estudiando los mandamientos rabínicos como análisis, lo estamos estudiando como análisis. Entonces, dice el mandamiento rabínico que no se debe de comer animales en esta condición de que aparezcan muertos, ¿sí? Y hay un texto que no recuerdo en la Torá donde dice, no sé si es Levíticos, que dice que si hay un animal muerto, que murió, quién sabe por qué murió, no lo debemos de comer, pero se lo podemos dar o vender a un extranjero. Y más adelante dice, porque Israel es un pueblo santo, un pueblo consagrado. Entonces, pues nos preguntábamos por qué a ellos sí y al pueblo de Israel no. Pero yo, en mi punto de vista, es por lo mismo que el Padre está consagrando a su pueblo, hermano. Gracias. Ahora, a eso apunta esa parte que ha leído, sí. Tiene que ver a la consagración, que no es lo mismo para los gentiles. El pueblo, lo que es Israel, tiene que seguir normas estrictas de cuidado, de purificación. Pero igualmente la impureza ritual demoraba poco, porque fíjense que había que lavar las ropas y esperar hasta el atardecer. Después uno quedaba puro de nuevo. Pero aquí lo que hay que retener, no lo vamos a decir ahora porque hay poco tiempo, lo vamos a estudiar más adelante, que tiene que ver con la impureza ritual que causa la pérdida de la vida y la muerte física, causa como una especie de impureza, pero es necesaria entenderlo más adelante. Por ahora, no se preocupen por ese concepto. Lo que sí, esto último, donde habla de los reptiles, jar- ja- dice que los reptiles que arrastran por el suelo son todo abominaciones, sin excepción. No se comerán. Ustedes no comerán entre los reptiles que se arrastran en el suelo, ninguno que se arrastra sobre su vientre, porque puede ser otro tipo de animal que se arrastra, ni ninguno que ande en cuatro patas, ni ninguno que tenga muchas patas, porque son abominación. Y hacia el final del capítulo dice, ya que yo soy Yahweh, tu Elohim, y habré de consagrarse. Fíjense que eso está relacionado con lo que usted decía, Sandra. Habrán de consagrarse, y aquí está, dice, Hit Kadistem, está en un estado verbal que se llama Hitpael, es decir, autorreflexivo. La consagración no es solamente obedeciendo los mandamientos, sino rumiar también. O sea, ¿cómo le explico esto? Es decir, llegamos a Pesaj hace unos días. El mandamiento que era, bueno, era un día hacer la cena memorial y 7 días comer panes sin leudos, sin levadura. Nosotros nos consagramos obedeciendo ese mandamiento de comer panes sin leudos, sin levadura, pero la consagración requiere un rumiar en el sentido de meditar. ¿Qué significa comer 7 días panes sin levadura? O sea, llevarlo al plano espiritual y encontrarle un entendimiento para nuestra vida, el simbolismo. ¿Entiendes? Eso significa consagrarse en el sentido de
obedecer lo literal y también ver el trasfondo espiritual que tiene el mandamiento. Lo mismo cuando alguna vez hablemos sobre Yom Kippur, el día del perdón, va a decir, hagan ayuno por un día. Ese es el mandamiento. Pero detrás de ese mandamiento del ayuno hay una exigencia espiritual muy grande, que es lo que hace consagrado. Y seréis consagrados, dice, porque yo, ya que yo soy apartado, consagrarse es apartarse de lo que hace todo el mundo contrario a lo que quiere Yahweh. Y no habréis de mancillar vuestras vidas con todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Fíjense cómo se repite el concepto de reptil. No se contaminen vuestras vidas con todo reptil que arrastra sobre la tierra. O sea que yo soy Yahweh el que dice, el que les hizo ascender de la tierra de Egipto. Este concepto de ascender tiene que ver con elevación espiritual, lo mismo que en este caso estamos ascendiendo desde la celebración de Pesach hasta Shavuot en una cuenta del Homer, para, lo hice ascender para ser su todopoderoso y tienen que ser consagrados, ya que yo soy consagrado. Obviamente no quiere decir que vamos a tener el nivel de santidad, sino que es obedecerlo para estar conectados con Él, como Él está apartado de todo lo impuro, también nosotros tenemos que lograr apartarnos a un nivel distinto, pero sí haciendo su voluntad, obedeciendo. Esta es la ley Torah concerniente a los animales y a las aves y a todas las criaturas vivientes que se mueven en las aguas, a toda criatura que pulula en la tierra. ¿Para qué este capítulo de las comidas permitidas? Para distinguir, dice, lejaptil, o sea, para distinguir, separar, discernir entre lo impuro, lo tamé, atamé, y lo puro, lo tajor, entre lo animal que se puede comer y entre lo que no se puede comer. Entonces, ¿por qué dice que no hay que contaminarse con todo reptil más allá de lo que quiere decir de no comer ningún reptil aquí? Por la repetición que ya se viene hablando, porque fíjense que en el versículo 41 dice, todo reptil que se arrastra será abominación y no se comerá. Punto. Bueno, ¿por qué ahora repite? No se contaminen, no se impurifiquen vuestras vidas con todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Sí, aquí está haciendo alusión a otro tipo de reptil, que estuvo en el comienzo. ¿Se entiende? La serpiente, la serpiente. ¿Cómo entonces, si haciendo alusión a ese reptil del principio, cómo puede, qué quiere decir aquí? No se contaminen sus vidas con todo reptil que se arrastra. Entonces, ¿cómo se contamina uno? Teniendo en cuenta Hermano, ese primer reptil. Sí, adelante. a partir del verso 44, el que usted está leyendo, del 44 al 47, inicia, dice, porque yo soy Yahweh, su Elohim. Cuando Israel considera, ¿sí?, a Yahweh como su Elohim, como su creador, como su todopoderoso, como su sustentador, ¿sí? Y cuando nosotros lo consideramos de esa manera también, ¿sí?, como nuestro Elohim, ¿sí?, Yahweh tiene el derecho y reclama el derecho de hablar en cada una área de nuestras vidas, incluyendo lo que comemos nosotros. Y Él tiene el derecho de decirle a Israel lo que puede y lo que no puede comer, ¿sí? Y después dice ahí, ¿por qué? Porque Él es el dueño, porque Él es el creador, Él es el sustentador, porque Él es el pastor. Y dice, por tanto, se santificarán, se consagrarán.
Entonces vemos que uno de los grandes propósitos de las leyes alimenticias de Israel eran ¿para qué? Para santificar, como bien se ha expresado, ¿verdad? Para santificar, para consagrar, ¿sí? Al separarse de las demás naciones. Esas naciones que comían lo que querían, que hacían lo que querían y de la forma que ellos pensaban y creían, ¿sí? Ujú. Vemos también que este efecto de santificación, por ejemplo, después se da, ¿sí? Cuando Daniel, en Daniel capítulo 1, donde Daniel y sus amigos se rehusaron a comer que la comida Ujú. inmunda de la mesa del rey de Babilonia. Y Elohim los bendijo por apartarse para su justicia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos pide que no contaminemos nuestras personas? Porque ahí lo está diciendo, no contaminen sus personas. Los animales inmundos no solo ensuciaban a una persona espiritualmente, claro que sí, sí, sí se ensucia uno espiritualmente, pero también había que una inmundicia higiénica. Y vemos cómo Israel fue librado de muchísimas enfermedades y plagas debido a sus dietas implementadas por el Creador, esas dietas limpias, ¿sí? Porque había un sinnúmero de qué, de dietas, de mandamientos en cuanto a la limpieza, en cuanto a la consagración, en cuanto a la contaminación, sí, que hasta que hacer las necesidades no iba a ser dentro del campamento, se tenía que salir fuera del campamento, excavar y enterrar y guardar todo eso ahí entre la tierra. Sí, Entonces, esas leyes, esas leyes protegían a Israel de una mala dieta, de esos bichos peligrosos y de enfermedades transmitidas, sí, retransmitidas por las demás naciones también y por todo lo que ellos comían y hacían. Ahora, dice, porque yo soy Yahweh que los hago subir de la tierra de Misraim. Vemos que hubo, pues podríamos llamarle como un reclamo, ¿no? El primer reclamo, sí, que es el derecho de hablar, sí, ese derecho como creador, como sustentador, sí, pero hay uno segundo, sí. El primero estaba conectado a su rol como creador, pero el segundo, el segundo, sí, está conectado como su rol, como qué, como redentor. Cuando dice, porque yo soy Yahweh, que los hago subir de la tierra de mi rayo. Le está recordando su redención, lo que él hizo de allá al traerlos y todo lo que se les está dando para que sean santos, para que haya una santificación. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Y nosotros debemos recordar con estos niveles que nosotros estamos caminando diario, lo que el Eterno ha hecho por nosotros, de dónde nos sacó y hacia dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo para santificar nuestra forma de vivir y consagrarnos a Él. Gracias, mi hermano. Entonces, mi hermano. Y vamos a aplicar lo que había preguntado aquí en el 44, que es crucial. Dice, deben consagrarse, yo soy Yahweh, y ustedes deben consagrarse para apartarse de quién. Fíjense que no es
casualidad, ya se había hablado de la predicción de los reptiles, y acá, después de el reclamo de consagración, dice, y no habréis de mancillar o impurificarse o contaminar vuestras vidas con todo reptil que se arrastra sobre la tierra, Así es. ya que yo soy Yahweh que lo hizo ascender. Fíjense que este reptil, todo reptil se refiere a personas, hermano. En este Sí. caso, aquí en el anterior era la animal. Acá dice todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Por eso yo les dije que esto tiene que ver con la impurificación desde el principio, de las enseñanzas del primer reptil que dijo, no, está bien desobedecer. En otras palabras, la que quiso enseñar la serpiente es, está bien desobedecer. Está bien, no van a morir. Todo lo que se desprendió de esa enseñanza es, está bien desobedecer y que el hombre vive eternamente ya de por sí, no muere. Lo que muere es el cuerpo, no hay muerte. ¿Se entiende? Entonces, todo reptil se refiere a los que siguen el camino que enseña la serpiente principal. ¿Se entiende? Contaminarse, Sí. la vida es arrastrarse, porque arrastrarse sobre el suelo es justamente estar bajo, lo más bajo. En cambio, Yahweh dice, yo los elevé, yo los saqué del suelo de Egipto, los tomé, los escogí, los llamé para que se eleven, no para que sean serpientes que se arrastran, es decir, personas Ay, que viven en contra de los mandamientos, no les interesa, y que dice que la Torah fue abolida, y que las fiestas son las del mundo las que sirven, etc. ¿Se entiende? A eso apunta todo reptil. No hay que contaminarse con esas personas que enseñan el camino contrario a lo que enseña la Torah. Y eso es evitar eh, quedar cortados del pueblo de Israel, ¿no? Esto es lo que está enseñando ahí amén, amén, de manera profunda. amén, Ahora sí, así mi hermano, es. creo que hemos abarcado bastante sobre este Sí, capítulo. sí. Muchas gracias, Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano, y a hermano. Un todos los demás. abrazote, mi hermano. Muchas gracias. Gracias, mi hermanito. Sí. Bien, mis amados hermanos, vamos a darle gracias a nuestro Padre bendito. Entonces, le voy a pedir a mi hermana Flor, de la familia Arellano, mi hermana Flor de Jesús, por favor, para que haga la oración, dándole gracias a nuestro Padre eterno, a nuestro Creador. Sí. Entonces, Amén, amén, hermanos. adelante, mi hermano, mi hermanita. Adelante. Padre bendito, te damos gracias, Padre, por esta palabra que hemos recibido, Padre. Gracias te damos por nos permitiste otro Shabbat más, Padre, estar aquí, Padre, para escudriñar tus escrituras, tu palabra, Padre. Te pido que derrames sobre cada uno de nosotros tu espíritu de santidad, Padre, para que la podamos meditar, pero sobre todo podamos vivir conforme a tu palabra, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanitos que estuvieron hoy, Padre, aquí. Los que participaron, Padre, a mi hermanito Gabriel, a mi hermano Mario, a todos mis hermanitos que estuvimos hoy, Padre, esta porción, pequeña porción de tus ovejas. Bendícelos a ellos y a sus familiares, Padre, para que sigamos adelante, Papito Yahweh. Gracias por todo lo que nos has dado, Padre bendito, Padre bueno. Gracias. Gracias, Padre. Bendito, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Que siempre tu Torah sea un deleite para cada uno de nosotros, Padre, y que tu Torah lo estudiemos y la meditemos día y noche, y que siempre seamos como un árbol plantado junto a corrientes de agua, papito lindo. Gracias te pido, Padre, te doy por todo lo que nos has dado y nos sigues dando, Padre bendito. Por los méritos del Adón, el Masías y a Josué te doy las gracias, y bendito seas por siempre. Amén, aleluya. Gloria a tu nombre. Amén, Amén. amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Gracias, Padre Amén, bendito. amén, amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, muchas gracias por sus participaciones. Gracias, gracias por ese amor, esa
esa bondad que han tenido, ese amor hacia nuestro Padre bendito. Yo le doy gracias, gracias a nuestro Padre eterno por todo, por todo. Nos- por todas sus participaciones, mis amados hermanos, por ese estudio estuvo muy lindo, la verdad. Sí, desde el principio sus participaciones también estuvieron excelentes. Muchas gracias. Bien, mis amados hermanos, sí, nos vemos, si el Padre lo permite, para el siguiente estudio la próxima semana. Sí, y nos vamos a despedir con el Bayón Jajú, Zacarías 14:9. Sí, que nuestro Padre bendito, mis amados hermanos, que la bendición del Altísimo sea sobre cada uno de ustedes, sobre sus familiares. Un abrazo para todos. Y dice Zacarías 14:9, y será Yahweh por rey sobre toda la tierra. En ese día Yahweh será uno y su nombre uno. Gloria a su nombre. Aleluya. Bayom Hahu, Yeh Yahweh Echad. Ushemo, Ushemo, Ushemo Echad. En ese día, Yahweh será único y su nombre será único. Shalom, buen Amén. Buen descanso. descanso y una bendecida semana.